Porque la falta de energía puede tener múltiples orígenes, ¿sí? Entonces hay que ver cuál es el origen y buscar un remedio adecuado a ese origen, ¿sí? A veces tenemos pacientes que tienen como síntoma residual únicamente la falta de energía. Y eso es difícilmente, a veces es difícil tratarlo. Lo que estamos haciendo ahora es recurrir a ciertos, por ejemplo, bueno, primero, aunque parezca paradójico y resulte raro, a una persona que tiene falta de energía le hace muy bien hacer actividad física. ¿Sí? La actividad física aumenta la regeneración celular y aumenta las conexiones entre las neuronas. Y aparte, ¿se acuerdan que yo les hablé del componente inflamatorio y el componente degenerativo o de destrucción celular? Y la actividad física frena, inclusive en las personas, el envejecimiento cerebral, ¿sí? Y por otro lado tiene un efecto antiinflamatorio, ¿sí? Muchas veces, la falta de energía tiene que ver con un proceso inflamatorio. Por ejemplo, si vos te pones a pensar cuando tenés gripe, ¿cómo está tu energía? Madre. Bien. Eso es por el proceso inflamatorio. Entonces, todo eso que ayude a mejorar, es decir, a bajar el proceso inflamatorio, puede ayudar también a mejorar la energía. Por ejemplo, la actividad física y la alimentación. Acuérdense de esto, la actividad física y alimentación. Y después tenemos algunos medicamentos que se pueden usar, en algunos casos sí, en otros no. Y como digo, digamos, la falta de energía puede ser consecuencia de diferentes cuestiones. Entonces hay que tratarlo según el origen. Pero eso es uno de los problemas más difíciles de resolver. O por ahí los que más nos cuesta, ¿no? Sí. Pero ahí la colaboración del paciente es importante. Porque, a ver, a veces, perdón, pero a veces cuando viene el paciente y dice, no tengo energía, entonces uno le dice, bueno, tenés que hacer actividad física. Entonces a uno lo mira y no entendiste nada. ¿Entiendes? Pero ustedes hagan la prueba. Sí, llegan cansados a casa, se pueden tirar el sillón o pueden salir a caminar o a correr. Y fíjense cómo está la energía, si se quedaron en el sillón o si fueron a correr. ¿Sí? Entonces, necesitamos en parte participación del paciente para que nos dé una mano con esto. ¿Sí? Sí. Ah, allá en el fondo, antes que la señora. Ah, bueno, perdón. El jefe es él. No, yo quería preguntar si usted está en conocimiento o si sabe de que hayan hecho uso en bipolaridades de la estimulación magnética transcranial, sí. Que haya tenido efectos positivos. Sí, los resultados son controvertidos, ¿sí? Por ahí me parece que funciona mejor en depresión, que también tiene resultados controvertidos, ¿sí? Pero es una... A ver, lo que quiero decir es que en psiquiatría no tenemos tratamientos que sabemos que van a funcionar siempre. Hay tratamientos que por ahí funcionan bien en un paciente y en otro no funcionan, en otro funcionan más o menos. Entonces el problema no está en el tratamiento, sino por ahí en la relación entre el tratamiento y el tipo de problema que tiene el paciente. ¿Se entiende? Entonces hay, por ejemplo, pacientes que funcionan perfectos con luminoterapia y otros que luminoterapia no hace nada. Pacientes que funcionan bárbaros con el litio y otros no funcionan con el litio. Es más, por ahí no toleran. En psiquiatría todavía tenemos un problema que es... A ver, hay un profesor que hacía una pregunta muy interesante, que hacía esta pregunta. ¿Cuál es el más importante adelanto o... Mejor, a ver, estoy tratando de traducirlo, ¿no? ¿Cuál fue el mejor aporte que hizo a la ciencia la psiquiatría? ¿Cuál les parece a ustedes? ¿Cuál fue el mejor aporte que hizo la ciencia a la psiquiatría? Sí, la ciencia. O la tecnología, si quieren. La tecnología a la psiquiatría. Para arribarles un poquito más el bochito. El descubrimiento del ADN.
El mapeo cerebral. Lo tienen muy cerca de ustedes. El celular. La silla. ¿Saben por qué? Porque todavía nosotros no tenemos métodos diagnósticos como en otras especialidades, donde yo, por ejemplo, hago un análisis de sangre y les digo, vos tenés diabetes, vos tenés una infección, vos tenés enfermedad celíaca o tenés este problema genético. ¿Sí? No tenemos ningún estudio que nos determine el diagnóstico. El diagnóstico es clínico. ¿Qué significa? Se va haciendo con las entrevistas y también muchas veces dependemos del resultado del tratamiento. ¿Cuántos psiquiatras nos recomiendan que uno pudiera tener acceso a esa posibilidad? En cantidad, La multiplicidad de complicaciones o de, como decir la palabra difícil, ¿no? Difícil esto, difícil determinado. Si vos tuvieras que recomendarle a un paciente que puede ver varios psiquiatras para sacar un diagnóstico, o un psiquiatra que puede ver varios a ver, pacientes. cuando yo digo difícil no estoy diciendo imposible, ¿entiende? Lo que digo es que es un proceso que por ahí el diagnóstico demora más en tiempo que un proceso diagnóstico, por ejemplo, de otro tipo de enfermedades. ¿Sí? Por ejemplo, a mi suegra ahora le detectaron lamentablemente una enfermedad que se llama mieloma múltiple. Hice un análisis de sangre y en 15 días tenía el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, a ver, lo importante es, en todo caso, consultar a psiquiatras que estén especializados en diferentes temas. Por ejemplo, si uno tiene un trastorno de ansiedad, consultar, hay psiquiatras que se dedican a eso. Están los todólogos también, ¿sí? Pero bueno, cuando uno tiene una duda, tiene que consultar a un especialista, igual que en cualquier rama de la medicina. Si yo juego al fútbol y tengo una fractura, no juego al fútbol, pero supongamos que tengo una fractura de rodilla, y no funcionó bien, bueno, entonces le decía, a ver quién es el que trata más, que se especializa en rodilla. ¿Sí? Me parece que este es el punto. Pero cuando me refiero a la cuestión de, miren, la cuestión de la dificultad, me refiero a que muchas veces tenemos que tener un poco de paciencia. Muchas veces nos vienen los pacientes que estuvieron medicados, por ejemplo, con antidepresivos durante 8 o 9 años. Y eso provocó una inestabilidad a largo plazo. Poder revertir el efecto de esos antidepresivos, lo podemos hacer, pero nos vamos a demorar más tiempo si ese paciente está deprimido en sacarlo de la depresión que si no hubiera tomado antidepresivos antes, ¿entiende? Porque el antidepresivo en ese caso, no siempre, por ahí usado solo, lo desestabilizó durante mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros desestabilizamos al paciente con algún tratamiento inadecuado, o el paciente se desestabiliza, por ejemplo, consumiendo sustancias, drogas, alcohol, tabaco, o por ejemplo, una cosa que desestabiliza mucho es no respetar los ciclos de sueño. Eso después hace que la respuesta al tratamiento sea más lenta. Entonces nosotros tenemos que explicar al paciente, lo que tenemos que hacer ahora es como cuando uno viene con el auto derrapando, ¿sí? Yo no lo puedo, si el auto viene derrapando, viene coleando, ustedes piensen, viene el auto, ustedes van por la calle y de golpe pisan aceite, entonces empiezan a colear, empiezan a desestabilizarse. No lo van a poner al auto inmediatamente, no van a apretar el freno primero. Tampoco van a clavar el volante, lo van a ir llevando de a poquito. Bueno, tenemos que ir estabilizándolo lentamente. Y esto a veces puede llevar tiempo. Obviamente una persona que tiene depresión dice, no, escúcheme, yo quiero estar bien ya. Y lo que nos dice muchas veces es, escúcheme, yo ya tuve 17 depresiones. Cada vez que tuve una depresión me dieron antidepresivo y salí. ¿Por qué no me lo da de nuevo? Entonces uno tiene que explicarle que probablemente, si usted no hubiera tomado tanto tiempo ese antidepresivo solo, sin estabilizador, en vez de tener 17 hubiera tenido 2 o 3. Lo sacamos más rápido, pero ahí aparece esto, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana. Pero tenemos que tener paciencia. ¿Sí? Los psiquiatras tenemos que tener paciencia y tenemos que tratar que nuestros pacientes entiendan que hay que tener paciencia. Que, a ver, yo una persona puedo sacar rápidamente la depresión. El tema es el costo que va a pagar esa persona, si el tratamiento no es realmente el adecuado. Yo no tengo que deprimirlo, lo que tengo que hacer es estabilizarlo. ¿Se entiende la diferencia?
Porque si yo quiero sacar a una persona de depresión, le puedo dar una sustancia muy fuerte que en 3 días lo saca de depresión. Pero a las 2 semanas vamos a estar ciclando ultradiano, como vieron ahí, y eso es un sufrimiento terrible. La señora, bueno. Antes del temperamento hipertímico, como eso ahora que lo veía ahí, que por muchos años lo ayuda a el técnico cuando salí. Quiere decir ahí que un temperamento va a ser un punto no se encuentra con la bipolaridad o que siempre hubo una bipolaridad subyacente y una psicología. Es una muy buena pregunta. El temperamento hipertímico no necesariamente es algo patológico, pero es una condición que puede aumentar el riesgo de desarrollar bipolaridad, especialmente cuando la persona se deprime, porque está funcionando en un nivel de activación muy alto toda la vida y de golpe se deprime y en general lo que va a hacer muy probablemente son síntomas mixtos de depresión irritable, ¿sí? Que son, digamos, también más complicados de tratar. Tenemos menos medicamentos para tratar la depresión irritable que la depresión común. Sí. Usted vio el ejemplo del carro. El carro es los caballos, el carro, ¿sí? A veces es difícil decir qué es la personalidad y qué es la cuestión de la enfermedad. Bueno, lo que pasa, bueno, pero usted recuerde lo siguiente: la personalidad es algo que es permanente, es un estado permanente, no es algo que se modifica. Por ejemplo, cuando hay una modificación, eso tiene que ver con una fase. Cuando por ejemplo, este señor que conté, que era un señor, digamos, serio, muy educado, y de golpe empieza a chatear con chicas. Eso es una disrupción en la línea de comportamiento. No tenía que ver con su personalidad. Inclusive a él le resultaba, digamos, como, ¿no? Le resultaba decir, este no soy yo. ¿Sí? Entonces, pero obviamente si el temperamento se activa, obviamente va a arrastrar a la personalidad. Si la persona es histriónica, va a estar más histriónica. Si la persona se deprime y es una persona, digamos, distímica, va a estar más deprimida que una persona que no era distímica. Y si una persona es hipertímica y tiene una depresión, posiblemente tenga síntomas mixtos. ¿Se entiende? O sea, de depresión, por ejemplo, irritable. Tengo 2. Sí. No sé, yo no quiero. Es muy frecuente. Yo tengo un problema con la cuestión de la déficit atencional. ¿Sí? La atención es una función que se ve afectada en muchos problemas, como la depresión, la manía, la bipolaridad. ¿Sí? O sea, la atención es una función que se altera en la mayoría de los problemas, inclusive en los cuadros de ansiedad. Cuando uno está ansioso, presta menos atención. En los chicos la atención es fundamental para el desarrollo psicológico y afectivo, porque la atención es lo que hace que se apegue por ejemplo, a la maestra y aprenda, que pueda mantener un comportamiento adecuado, controlado con sus compañeros. Entonces, ¿qué pasa? El problema que tenemos en Argentina es que los problemas de salud mental de los niños lo están diagnosticando los psicopedagogos o los neurólogos, que no están adecuadamente entrenados para diagnosticar desde el punto de vista, y veo las consecuencias de eso todos los días. Entonces vemos muchos chicos que, por ejemplo, tienen déficit de atención, que se verían beneficiados con una medicación, y que el psicólogo o el psicopedagogo le dice, no tiene que tomar medicación. Y ni un psicopedagogo ni un psicólogo están
son aptos desde el punto de vista profesional para decidir si una persona tiene que tomar medicación o no. La indicación de la medicación es una actividad exclusiva del médico, ya sea para tomarla o no tomarla. Y lamentablemente, lo mismo que pasa con bipolaridad, yo he escuchado a psicólogos decir que la bipolaridad no existe. Entonces dicen, o por ejemplo decir que el déficit de atención es un invento de los laboratorios para vender medicamentos. Yo nunca escuché que, por ejemplo, alguien diga que un infarto agudo miocardio es un invento de los laboratorios para vender medicamentos, ¿no? Bueno, sin embargo, con los problemas de salud mental pasa esto. Entonces tenemos gente que no está formada, y especialmente en chicos tenemos un déficit muy grande. Entonces una de las cosas que pasa es lo siguiente: o no lo detectan, con lo cual el chico fracasa porque no tiene un tratamiento adecuado, o le hacen mal el diagnóstico, resulta que el chico es un bipolar y lo confunden con un déficit de atención y le dan anfetaminas a un bipolar, lo que es prenderle fuego. Porque para el tratamiento del déficit de atención, y es muy bueno cuando el déficit de atención es verdadero, se usan derivados de las anfetaminas y le salvan la vida al chico. Pero si no es un déficit de atención y es un bipolar, le encienden, le queman el cerebro. No, pero aparte le provocan daño cerebral. ¿Se entiende? Entonces el tema es quién está diagnosticando y quién está tratando. Un chico con un déficit de atención severo, ustedes ven que está medicado con una sustancia que se llama metilfenidato y se le cambia la vida. Y después, en la adolescencia, pues esto tiene que ver con la maduración de los circuitos dopaminérgicos que le hablamos. El chico no puede prestar atención porque tiene inmadurez de los circuitos dopaminérgicos. Lo que hace la medicación es aumentar la dopamina. Cosa que en un bipolar no podemos aumentar la dopamina porque se lo aceleramos. claro. Exactamente. Entonces, cuando el chico toma la medicación, empieza a atender, empieza a estudiar. Pues imagínense un chico que no puede prestar atención, que no pasa de grado, que pierde la amistad con los compañeros, que fracasa, termina teniendo problemas de autoestima, aparte de perder. Y lo que se estudió es que los chicos con déficit de atención no tratados en la infancia, después recurren al uso de drogas, que es una forma anómala de resolver el problema de atención. Entonces son los chicos que, por ejemplo, vemos que más usan cocaína o paco, por ejemplo. O terminan siendo delincuentes. En las cárceles está lleno de personas con déficit de atención. ¿Qué problema? Me parece que es el familiar de la reja. Vamos a tener problemas. Es igual. Sí, acordado, sí. Sí. ¿En qué sentido? Bueno, eso hay que trabajarlo. La autoestima baja puede ser producto de un episodio depresivo, ¿sí? Con lo cual hay que tratar la depresión, o puede ser una percepción que la persona ha desarrollado a lo largo del tiempo porque por alguna razón tuvo malas experiencias que hicieron que haya constituido una imagen de sí mismo por ahí, o minusválida porque, por ejemplo, tiene ideales muy altos, o porque, por ejemplo, no le han enseñado o no ha aprendido a valorar el carácter positivo de los fracasos. ¿Entiende? Ve a los fracasos como algo, digamos, que es una marca y no lo ve como una oportunidad para crecer. Sí, por ejemplo, sí. En general, muchas personas que tienen baja autoestima tienen lo que se llama desesperanza aprendida, es decir, por ahí tuvieron situaciones de mucha bajo éxito o muchas frustraciones, entonces después ya prefieren no entusiasmarse por miedo a volver a fracasar. ¿Se entiende? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la atención.